Hola a todos, buena tarde. A nombre de la Cámara de Comercio Italiana en México, les doy la bienvenida a este webinar titulado Los secretos de Puglia, el cual es llevado a cabo en colaboración con Grota di Leone y Alessio Bellafiore. Este webinar es llevado a cabo en el marco de la sexta anualidad del proyecto True Italian Taste, el cual tiene el objetivo de promover y valorar la auténtica enogastronomía italiana en México y contrarrestar el fenómeno conocido como Italian Sounding, el cual son imágenes cuyos logos y colores evocan a Italia, pero no están relacionados con el auténtico Made in Italy. Les recuerdo a todos los participantes que al final de esta sesión destinaremos unos minutos para preguntas y respuestas. Les agradezco nuevamente su participación y ahora cedo la palabra a Alessio Bellafiore. Alessio, disculpa, creo que tienes tu micrófono apagado. Aquí, perdón. Decía buenas noches a todos. Soy Alessio Bellafiore, soy enólogo. Nací en Roma y de ahí prácticamente desde los 15 años me dedico a la viticultura y enología, estudiando. Me gradué, eh, tengo licenciatura en viticultura y enología, soy doctor a La Tuscia di Viterbo, una de las universidades más antiguas de Europa de agronomía, y ahorita aquí viviendo en México, haciendo, produciendo y asesorando a los productores aquí en México, y bueno, y también a veces importadores, ahorita pues laborando con Grotta di Leone, y aquí presentándole la Puglia, esta tierra mágica. Yo la verdad le tengo muchísimo cariño. Eh, eh, Mi papá es siciliano, y también obviamente ya desde mi abuelo hacían vinos, y de allá obviamente todo el sur de Italia es muy peculiar, tiene estos vinos la verdad increíbles, y hoy vamos a probar dos de esos. Vamos a conocer un poquito más este territorio, este mágico territorio. Bueno, le hablamos un poquito de mí ya. Muy bien, lo que vamos a ver hoy un poquito rápidamente, vamos a tener una descripción de la región, vamos a descubrir un poquito este terruño. Por supuesto vamos a entrar más en específico en la parte de vitinicultura, la enogastronomía, que es increíble en Puglia. Vamos a descubrir que tienen muchísimos productos en ámbito obviamente gastronómico y por supuesto también en ámbito enológico. La etnografía regional, que también ha crecido muchísimo en las últimas décadas, y vamos a degustar dos vinos, Ashine y Espra, que es el rosado, un blanco y un rosado. Bueno, aquí me gusta porque el pugliese, la verdad que es un dialecto aparte. Es muy chistoso porque adentro de Italia, entre nosotros mismos no nos entendemos, tenemos unos dialectos muy marcados. Y esa es una frase que decían mucho porque los que plantaban conmigo eran justamente pugliesi, eran de los mejores plantadores de viñedo que había en toda Italia, y siempre habían esta frase que me encanta ya. Perdón, no soy pugliese, no conozco, però es «Facci chiù miracolo una volta, de vino nella chiesa de Santa», que es muy divertido, sería que hace más milagro una barrica de vino que una iglesia de santos. Esto siempre son muy pasionales los puglieses. Vamos a ver un poquito i sapori della Puglia. La, Obviamente empezamos que estamos en el corazón del Mediterráneo. Imagínense la riqueza de la parte paisajística. Una península es exactamente el tacón de Italia. Entonces, entre estos dos mares, obviamente está abierta a muchos vientos expuestos de ambos lados. La, Tiene playas obviamente a ambos lados, aunque la parte iónica tiene muchas más rojas. La, la historia es muy interesante, es muy antigua de este territorio. Estamos hablando de más o menos hace 3000 años, empieza la historia eh, de la misma viticultura, de la enología. Porque básicamente cuando estaban en el medio entre Roma y la Grecia, y empieza obviamente toda la organización de la Grecia, todo este territorio tiene el nombre de Magna Grecia, y,
y geográficamente a más de 3.300 kilómetros de longitud. La tierra son centenarias, tienen, como decíamos, son muy antiguas. Los pueblos están sobre unas rocas y están llenos de bahías, sobre todo en la parte entre Taranto, Lecce, Gallipoli y Santa María de Leuca. La región es la menos montañosa que hay en Italia, tiene unas amplias llanuras y colinas, y sobre todo, obviamente, estas llanuras llegan al mar. Imagínense el paisaje que hay entre los viñedos que llegan hacia el mar. La altitud puede llegar hasta 1.550 metros sobre el nivel del mar. Obviamente, tornando un poquito a la historia, la abundancia del arte barroca que estaba cuando en el sur de Italia en este tiempo, especialmente. Perdón que no logro... Acá, perfectamente. La localidad más conocida elige la Basílica de San Martín. Es una joya justamente barroca. La ciudad desde 1861, que cuando estuvo la unidad de Italia. El viento sopla da la parte norte de la península del Salento, que es una parte muy importante, una región muy peculiar de la Puglia. Hay que dirigirse seguramente al lado sur, donde lo iónico hay unos tesoros increíbles, entre estos la cala de Leporano. Decimos Santa María de Leuca, es un lugar hermoso, yo tuve la suerte de poderlo conocer, la verdad una riqueza enogastronómica y paisajística increíble. Y aquí prácticamente ya llegamos al confín, damos la vuelta por el otro lado y allá toda en esta parte del tacón hay unos mariscos buenísimos. Muy bien. Al sur tenemos la Sicilia. Perdón, disculpa. Ya, muy bien. Perdón, ok. El sur de la península italiana, la Sicilia disfruta de la herencia de la Magna Grecia, lo estamos dichos. Entonces las colonias griegas entraron alrededor del 500 a.C. y colonizaron toda esta parte. Crearon prácticamente una explotación agrícola increíble. Imagínense la riqueza de esta región que estuvo prácticamente colonizada de los griegos, cerca de los romanos, que son prácticamente entre griegos y los romanos uno de los pueblos que más han dado en la historia entre matemática, química, física, todo. Imagínense, enología, viticultura. De hecho, luego vamos a ver que también tuvo un apodo muy enológico desde hace 1000 años. De hecho, los escritores se refieren a ellos como Enotria, que significa obviamente terra de vino. Los habitantes, que eran obviamente magno-griegos de toda esta parte sur, eran conocidos para la calidad de sus alimentos, y hasta la fecha, la verdad que entre mariscos y otros productos, vinos, es increíble esta región. Obviamente algunos señalan también la palabra sibarita, que proviene de la región más antigua. La península es muy fértil, es conocida obviamente por mucho más cultivos, además de la viticultura, que son las aceitunas, que son famosísimas, tiene hasta un adobo, higos, almendras, trigos, entre otros cereales, y también obviamente vides. Los vinos de la región Puglia tienen décadas de denominaciones de orígenes. A pensar de ellos, desde muchísimo tiempo se había pensado y se sabía, aunque obviamente nunca fue oficial, que se producían muchísimos vinos hasta por los grandes vinos del norte, y algunos dicen hasta por los vinos de Francia. Producía vino increíble de calidad,
pero nadie los embotellaba, entonces por eso no estaban conocidos. Yo me acuerdo cuando yo iba a la universidad, entonces ya hace unas décadas, apenas empezaba a salir la Puglia con estos vinos, los productores empezaron a embotellar, a hacer producciones más pequeñas, porque cuando la tierra es tan fértil que los viñedos tienen producciones de 60, 50 toneladas por hectárea, imagínense. Estamos hablando de 10, 15, 20 veces a veces lo que hay en los disciplinares o en la media producción de los vinos de calidad. Y siempre aprovecharon esta característica. Luego, cuando ya se empezó a hablar en Italia, en el sur, así como Sicilia, y otras regiones de calidad, entonces todo el mundo empezó a porse la duda y hacerse la pregunta, decir, oye, si puedo producir estas cantidades, que si yo produzco mucho menos, ¿puedo subir la calidad? Y obviamente tenía mucha razón. Sobre todo, mucha conducción de producción era pérgola, le decimos nosotros. Entonces, donde la vegetación se extiende horizontalmente al terreno. Puglia, Sicilia, Calabria, toda la Magna Grecia. En los años 30, 40, 50, plantó mucho tendone, ¿no? O pérgola. Entonces, esto da una producción es muy alta. Y repito, es como decir, oye, si tengo un coche de carrera y puedo ir a velocidades muy altas, obviamente tengo un efecto todavía mayor con velocidades más bajas. La calidad, imagínense, igual es con los viñedos, obviamente. Si tengo estas máquinas tan productivas, produzco menos y subo la calidad. Lo empezaron a hacer y vamos a tener nada más hoy una prueba del gran éxito que tuvo apenas después de unas décadas. Y estoy seguro que van por más. Hablamos un poquito del terruño. Es muy heterogéneo, obviamente imagínense, ¿no? Y además de una tierra muy antigua de historia, también muy antigua desde el punto de vista geológico. Entonces, tenemos desde la terra rosa, como decimos, en algunos lugares, que es muy arcillosa, tiene una alta porcentaje de descomposición de la roca, son sedimentarias y tiene muchísimo carbonato de calcio. Ya saber que ya antes le molestaba muchísimo más a la vid. Ahorita ya con las nuevas generaciones de clones, la verdad que la genética ha hecho cosas maravillosas. Calcáreo y arcilla, obviamente están en una gran fertilidad. El periodo, obviamente, son muy antiguos, estamos hablando del Cuaternario superior. Son suelos muy profundos y este es muy bueno. A las vid le gustan suelos profundos. La permeabilidad es medio alta, el pH es subalcalino y tienen, obviamente, una gran influencia aromática sobre los vinos. Estas son las temperaturas promedia. Como pueden ver, obviamente Puglia, todo el sur, obviamente es mucho más cálida en general. Y esto obviamente es muy bueno porque logra madurar la parte de los taninos en caso de los tintos, obviamente la parte de la semilla, logra tener una madurez muy importante. Y obviamente en el caso del blanco logran tener una parte aromática muy importante. Aquí la pluviometría, que es bastante interesante porque sobre todo quien hace viticultura aquí en México, no, sobre todo aquí en esta parte central, no sé de dónde se conecta, pero aquí yo estoy en el Bajío. Pensamos que allá en Europa llueve muchísimo, ¿no? Eso tiene la idea muchos productores y la verdad que podemos ver que hay muchas zonas donde hay 500, 550 milímetros. No es muchísimo. En muchas zonas de aquí llegamos a 400, 450. Entonces no estamos tan lejos. Esto es bastante bueno. El exceso de agua no ayuda a la viticultura, al contrario. Acordamos que los vinos, la concentración de los vinos se hace al contrario, con una pequeña falta de agua de parte de las plantas. Cuando la tenemos en un semi-estrés hídrico, podemos tener una calidad muchísimo más alta. Y hoy vamos a probar unos vinos que sí tienen estas características. Vamos un poquito más en el detalle de la vitivinicultura. Como les decía antes, crea un efecto mágico la parte de tener estos dos mares. Uno de estos es un grande golfo
Entonces disfruta del sol, obviamente, que es muy fuerte en el sur de Italia. Las calidades de la viticultura es excelente gracias a los vientos, renden el microclima dentro del viñedo bastante seco, en falta de humedad. Lo que sí tenemos en Italia nosotros son unas humedades relativas un poquito más altas, y esto desarrolla los hongos. Los hongos más peligrosos en viticultura en Italia y en esta zona son básicamente los tres. Son las botrytis, es la peronospora o Plasmopara viticola, y el oidium o Cinchona necator. Estos obviamente son un poquito antagonistas. Bueno, la botrytis un poquito aparte, vamos a hablar después, si tenemos tiempo. Porque esos hongos a uno le gusta la lluvia, que es la peronospora, con la famosa regla de los 3 días, tiene una humedad relativa muy importante. El otro, al contrario, es nada más le gusta el rocío de la hoja, y obviamente una humedad relativa muy alta. Entonces, esta zona con viento hace que la uva es muy sana por naturaleza y no se necesita de atenciones fitosanitarias o interventos más bien extremos. Entonces, esto ayuda muchísimo, sobre todo a la salubridad de los vinos. Vamos a entrar un poquito en el detalle sobre los verdaderos protagonistas. Las uvas más protagonistas, Negro Amaro, increíble, lo adoro, es un vino más emblemático junto al Primitivo, que bueno, ya saben, es 99.9% genéticamente con el Zinfandel, y son vinos muy potentes, pueden hacer unos vinos muy importantes y obviamente entran en la mayoría de los DOC, o sea, denominación de origen controlada. Los vinos blancos tienen una uva que es muy simpática, Impiño. Es prácticamente como un bombino blanco y un quagliano. Y obviamente, bueno, la Verdeca, que va a ser nuestra uva de hoy, porque vamos a probar uno de los pocos vinos aquí en México que se hecho con esta uva, está muy interesante. Bueno, la mayoría también lo Ottavianello y obviamente Negro Amaro. Y obviamente también, como siempre, encontramos el Sangiovese, el Montepulciano. Recordamos, estos son vinos que obviamente todo el centro-sur, todas las regiones los tienen, todas las regiones se hacen que son sus autóctonas. Podemos ver como aquí prácticamente todas las uvas casi son cultivadas en todos lados, aunque hay obviamente referencias particulares. Podemos ver ahí autóctonos, como por supuesto ya hay cepas internacionales. Malvasia bianca es una uva aromática, la adoro, su molécula aromática es un iterpeni. El bombino es un semi-aromático, me encanta, puede ser vino muy elegante. Verdeca, vamos a ver en el detalle al rato. L'Impiño también, que se hace más en el centro. El Fiano, obviamente, que viene dalla Campania, obviamente sempre sur. El Trebbiano, viñedo de mucha producción, siempre da mucha estructura en todos los cortes. Es un, ¿cómo dice? Un aso de la manica por todos los productores italianos, de blanco sobre todo. Falanghina, obviamente, también un gran clásico. Chardonnay también, obviamente, ya está en todo el mundo. De uvas tintas, l'Aglianico, ya vinos de grande estructura, ¿no? Vimos tanto sol, mar, influencia, terreno minerales, grandes arcillas, grandes vinos. Malvasia Nera, también desde el Toscana, el Lazio, es una uva muy emblemática de todo el sur. Y aquí se exprime de una manera increíble. Negro Amaro, bueno, no decirlo, es el rey, ¿no? de casa. Bombino Nero también, Primitivo. Nero di Troya, también es un vino muy potente, se lo súper recomiendo. Sangiovese y Montepulciano. El Aglianico también interesante, una de las pocas uvas tinturias. Tienen molécula colorante, unos clones también en la parte de la pulpa. O sea, ¿no? Los únicas, obviamente, parte de la uva que tiene molécula colorante es la cáscara, que son los antocianos, ¿no? Que son moléculas que tienen propiedad óptica. Bueno,
como decía, el efecto muy importante, sobre todo el punto de vista de la parte de los patógenos de la vid, es obviamente el efecto termorregulador y de los vientos que sanitizan los viñedos, ya hemos hablado. Y la temperatura, por supuesto, los cambios de temperatura y estos vientos muchas veces, muchas partes del año, logran bajar un poquito la temperatura del sol tan caliente y este es muy bueno, sobre todo por la parte aromática de los blancos, porque acordamos que la mayoría de los aromas son fotosensibles. Entonces, los blancos, como decían mis antenatos, se salen bien y bien aromáticos, sobre todo a la sombra de las hojas. Nunca deshojar un blanco. La enogastronomía, miren, está así de lleno. O sea, prácticamente cada 10, 15, 20, 30 kilómetros, cada pueblito tiene su especialidad. Vamos, o sea, de la pizza alle mandorle, i funghi, obviamente champiñones, le olive, toda la parte obviamente de los mariscos, desde Bari hasta la leche, Otranto, los quesos increíbles, tienen unos quesos está de los quesos más importantes frescos, sobre todo mozzarella, la burrata, las dos regiones más emblemáticas son Puglia y Campania. Y la verdad que en Puglia, sobre todo la calidad de la leche, con esta, la verdad, todo el sur yo creo que es una tierra, yo la amo, besada de Dios, yo le digo, tienes demasiada riqueza. Le ostriche, ostiones, la pizza rustica, le ciliegie, ¿qué más? Bueno, ya el calzone, buenísimo. Esos son todos productos de algunos de temporadas y algunos ya son típicos. El escamorze, buenísimo, quesos. Entonces, toda la enogastronomía y cada región obviamente produce productos también, vino, óleo, todo de maridar con todos los productos y tienen una selección increíble y unos sabores y olores que van desde los crudos de pescados hasta aceitunas. Bien, vamos más en el detalle sobre la parte de etnografía de la región. Negro, Amaro y Primitivo son las bases de todos los vinos. Tenemos 26 denominaciones de orígenes controladas, 4 DOCG, perdón, que están concentrados en la parte de Andria y Manduria, y 6 IGT. La viticultura en Puglia tiene orígenes muy antiguos. Estamos hablando, como dijimos, de varios siglos antes de Cristo. Ya vienen los escritos de Plinio el Viejo. La producción viene en cantidad, eran cantidades muy elevadas, ya hemos visto. Ahorita la mayoría venían mezclados y mandados al norte o lo vendían allá como vinos en grandes cantidades, grandes volúmenes. Ahorita ya están produciendo vinos de calidad, disminuyendo la cantidad y los grandes rendimientos. Eso se debe obviamente a la tierra tan abundante. Quería hablar un poquito más de la uva verdeja, en especial, que va a ser la uva protagonista de este vino blanco. La uva verdeja es una uva, especialmente esta que produce este vino, tiene 20 años de vida, de edad. Está a una altura prácticamente de 45 metros sobre el nivel del mar. La característica que me gusta mucho es sobre todo la configuración ampelográfica del racimo, que tiene una forma de las alas bastante peculiar y la forma de la hoja es mediamente coriforme y tiene unas características con unas venas bastante importantes y el racimo, también el color, es una de las particularidades de esta variedad. Y sin embargo, y sin duda, la parte aromática. Hablando también un poquitito más
de los vinos que se pueden producir con esta uva. Y hablando un poquito más también de la vinificación, o sea, vamos a ver un poquitito cómo hacen los vinos blancos en Puglia. Obviamente el tiempo de maduración es muy importante. Antes, hace 20 o 30 años, la madurez de la uva se iba decidiendo con la madurez tecnológica, se decía. La madurez tecnológica es la madurez del cruce, del desarrollo entre los azúcares y los ácidos durante la madurez. Imagínense un ACE cartesiano donde los ácidos, obviamente, disminuyen con la madurez y los azúcares suben sus cantidades. El cruce de estas dos curvas, allá en tiempo, era obviamente el tiempo de vendimia. Ya ahorita este tiempo no se considera tanto porque ha llegado un parámetro más importante que la madurez fenólica. Esto menos en los blancos, obviamente casi nada, a menos que son blancos que tienen una maceración con las cáscaras y obviamente a veces también con las semillas, ¿no? Esta obviamente es una de las diferencias más grandes entre vinificación en blanco y una diferenciación en tinto o en rosado. Quería aprovechar también en esta parte de hablar también de cómo en Puglia hacen el rosé. El blanco, bueno, el blanco no tiene color la cáscara, no tiene color el vino, no tiene color la pulpa. Entonces, básicamente quitamos los palillos porque dan los taninos muy amargos y muy astringentes y muy instables. Luego, prensamos la uva en una prensa, una de las mejores tecnologías actualmente es la prensa pneumática. Imagínense un cilindro horizontal. La mitad de este cilindro está agujerado por uno de los tantos modelos, hay diferentes, pero bueno, el clásico es mitad agujerado. La otra mitad internamente tiene un cojín plástico. Yo puedo inflar este cojín a la presión que yo quiera y hace como el efecto un poco de un limón. Entonces los agujeros hacen salir el jugo y adentro se quedan las partes sólidas, que en este caso son semillas y las cáscaras. Y aunque yo recomiendo siempre una vez que se quitan los palillos, regresarle un poquito en presa porque aumenta el poder drenante de la prensada, entonces tenemos más rendimiento. En Puglia es muy común que separen los mostos. ¿Qué significa? El mosto flor le decimos, o sea, la parte de la primera, cuando la prensa, a veces dividen hasta 0,4 bar de presión del cojín interno. Si dividen, se van a hacer los vinos premium, los vinos flores, y luego los otros se van a hacer vinos de segunda, o a veces también nos pueden sorprender. De todas maneras, es fundamental dividir las prensadas por dividir las calidades de los productos, que pueden ser productos diferentes. Muy bien, después de eso se van obviamente a tanque de acero. Lo que hacen es hacer una pequeña decantación estática con el frío. Se pone entonces glicol etílico alrededor del tanque en unas chaquetas que pasan alrededor más o menos de 8 grados. Es muy común usar también enzimas pectolíticos para disminuir la cantidad de proteínas. Es algo bastante común para clarificar bien. Al día después o 2 días después se hace un trasiego y nada más la parte limpia se agrega levadura y nutriente. O a veces, obviamente, que quiera hacer fermentaciones naturales, nada más sube la temperatura y deja a la levadura autóctona de fermentar. En muchos proyectos se agrega levadura seleccionada. Ahorita hay en el mercado, la verdad, que una variedad increíble de todas las levaduras y hasta específico por cada tipo de uva o de vino. ¿Qué hacen la levadura? La levadura, bueno, de la familia de los hongos, transforma los azúcares, en el caso de la uva son glucosa y fructosa, en alcohol etílico, calor y anhídrido carbónica. Esos son los 3 macroelementos que produce la fermentación alcohólica. Sin embargo, hay una serie increíble de microelementos que son los verdaderos importantes en un vino, porque son, uno, la diferencia entre un vino y otro, porque prácticamente cada tanque es condiciones y puede tener resultados diferentes. Y además la mezcla de estos productos, imagínate las miles y miles y miles de interacciones que pueden hacer. De todas maneras,
La levadura produce estas moléculas, muchas de esas son moléculas aromáticas. ¿Qué es una molécula aromática? Molécula aromática es una molécula que nosotros podemos percibir, es una molécula volátil que se va en el aire y ahí ya nosotros tenemos la capacidad o en el paladar o en la nariz de poderla percibir. Muy bien, este tipo de molécula, cuando la desarrolla la temperatura durante la fermentación alcohólica, son parte del aroma secundario del vino. El aroma primario es el aroma varietal de la uva, son moléculas aromáticas que de la uva pasan directamente al vino sin cambiar y son muy conocidas, ya tienen nombre y apellido, no sé, del Sauvignon Blanc es el Tiolo, la del Moscatel es el Terpene, del Cabernet Sauvignon es la Piracina, ¿no? Y así, para no aburrir. Y cada uno de estos, obviamente, la piracina es pimentón verde, el terpene es roce, el tiolo, bueno, no sé cómo se diga acá, nosotros decimos pipirigato, perdóneme, pero es un término de la Asociación de Sommelier. No sé si en español se diga lo mismo. ¿Sí, Jesús? No sé, creo que no. Ah, ok. Bueno, bueno, entonces, pero decíamos, entonces todo el frío y esto de la vinificación hace que los aromas se mantienen. Y luego el aroma terciario, los que tienen algunos vinos durante el añejamiento. Entonces, después de la fermentación alcohólica, podemos fermentar o menos todos los azúcares. Esto es muy importante, porque muchos me dicen y creen que los vinos, algunos vinos siempre son dulces. Y no, todos los vinos pueden ser o dulces o secos. Yo lo decido como enólogo. ¿Cuál es la diferencia? Dejo desarrollar más o menos todos los azúcares. A menos que obviamente tengo uvas con un exceso de azúcares, que puede ser el caso de la uva deshidratada, de algunos vinos especiales, donde desarrollo lo que más puedo, porque muy poca levadura puede desarrollar más de 16 grados de alcohol. Después se muere por un efecto, obviamente el alcohol es tóxico por cualquier organismo. De hecho, bueno, una curiosidad, es muy importante durante la fermentación alcohólica, al segundo o tercer día de fermentación, sobre todo en los tintos, dar aire. Lo remonteo, pero no, bueno, se lo voy a comentar después en la fermentación también de rosado. Pero bueno, los remonteos con aire son muy importantes porque durante esta fase las levaduras produce y asimila histerol, que es como una molécula grasa que se la pone en el medio de su pared celular, que la pared celular de la levadura es algo mágico, fantástico, y prácticamente ayuda en la parte después de su ósmosis cuando tiene muchísimo alcohol alrededor de él. Entonces, cuando las fases de la fermentación ya va al final, es muy importante dar aire en las primeras partes de la fermentación alcohólica. Muy bien, ahorita hablamos un poquito del rosado. ¿Cómo se hace un rosado, no? Muchísimos, es una pregunta que me hacen mucho. Muchos piensan que se mezclan blanco y tinto. Bueno, sí se puede hacer, pero no es muy ético, bueno, o no es muy técnico, por así decirle. La vinificación en rosé es mágica, me encanta. El rosé además es uno de los vinos más difíciles que hay que hacer técnicamente, porque tiene las instabilidades de los blancos y las instabilidades de los tintos. La verdad que son dolores de cabeza, sobre todo cuando es dulce. Ahorita le voy a contar un poquito más en el detalle. Obviamente, ahí va, ¿dónde está el color en las uvas? Pues, en la cáscara, no hay de otra. Entonces, muchas veces pregunto, ¿cómo puedo hacer un rosado? Por fuerza tiene que ser uva tinta, ¿no? Uva con el color de la cáscara. Dijimos, la pulpa no tiene color en el 90% o más de los casos. La única uva que tiene antocianos en la pulpa, le decimos tinturier. Es muy difícil que estas uvas sean vino 100%, aunque últimamente, en las últimas décadas, ya está un poquito más de moda hacer vinos de este tipo de estructuras. Bueno, para regresar a la vinificación, un poquito lo mismo. Entonces es con uva tinta. Eh, obviamente, dijimos, cuando abrimos la pulpa es blanca, adentro hay las semillas. En la vinificación en rosé, en Puglia, muchísimo lo que hacen es tener las uvas tintas directamente en prensa. Le dije, la mayoría de las prensas tiene una mitad de pared agujerada. Esta pared agujerada la metemos boca arriba para que en el fondo del cilindro se quede en maceración las uvas por unas horas. Ahí ya podemos utilizar también enzimas pectolíticos, lo súper recomiendo porque el rosé es un vino que tiene también muchas estabilidades, entre estas la estabilidad proteica, estabilidad colorante técnicamente y estabilidad microbiológica, si tiene, porque no hace maloláctica, entonces tiene málico.
Entonces las bacterias lo pueden refermentar o fermentar en botella y obviamente también se retiene un residuo de azúcares. Por eso digo, los vinos rosados hay que apreciarlo muchísimo porque técnicamente son muy difíciles. Bueno, entonces se queda unas horas. ¿Cuánto? Depende muchísimo de mi gusto o del gusto del dueño, del estilo de vino que se quiere de hacer. Obviamente, más lo dejamos, más la intensidad colorante va subiendo. Y una vez que emprensamos, entonces dividimos la cáscara de la pulpa, ya obviamente en este momento ya no puede subir el color del vino, nada más puede disminuir un poco, pero esto en la mayoría de las veces es transcurable. Y así hacen los vinos en Puglia, también dividiendo también en el rosado la parte del mosto flor, lo pongo aparte, hago un vino de más alta calidad y la parte de una prensada un poquito más importante lo tengo por otro tipo de vino y luego eventualmente lo ensamblo después, pero siempre en un principio lo tengo aparte. La parte de la prensa es muy importante porque este tipo de tecnología, que es la mayoría lo que tiene, lo que vinifican blancos y rosados, el cojín plástico tiene una prensada muy suave. Esto ayuda a que, punto número uno, las cáscaras no se vayan arruinando y andando degradándose con la prensada y dejando todas sus proteínas adentro del mosto, que luego va a ser mostos turbios que son muy difíciles de estabilizar y también a veces pueden dar moléculas un poquito más amargas o sentores más verdes como el pasto, como hierbas y no siempre son tan agradables, no siempre están con los estilos de vinos. Porque también una cosa muy importante que siempre me gusta comunicar que la mayoría de las uvas se pueden vinificar de maneras diferentes. Se pueden exaltar más o menos las varias características y yo puedo jugar con los tres tipos de aromas que hemos platicado, ¿no? Aroma primario de la uva, pues lo tiene porque no todas las uvas son aromáticas, ¿no? Lo hemos dicho. El aroma secundario de fermentación alcohólica y obviamente el aroma terciario. Estos tres aromas son muy importantes de balancear porque un poquito es como, no, es muy difícil tener los tres y tenerlos en equilibrio. Y además muchas veces lo que yo siempre recomiendo es no vale la pena. No creo, y además muchísimo en el mundo, o sea, no, ¿para qué produzco una uva aromática si luego le pongo terciario? O sea, lo voy a cubrir y voy a crear un conflicto. Entonces lo que solidamente se abre siempre se decide entre dos o tres de estos tres aromas. O le doy secundario y terciario o le doy primario y secundario. Esto es la mayoría de los casos. Sí es cierto, yo mismo he rompido mi propia regla, o la regla más o menos que está actualmente en la enología. Sin embargo, así se hacen vinos más sencillos también para los consumidores. A nivel obviamente nacional, pero también a nivel internacional. La parte de la maceración, decimos, es muy importante. La prensa seguramente ayuda, sobre todo en el tinto, donde la cáscara es fundamental, y también las semillas. Sí queremos una parte de taninos porque me ayudan a estabilizar el color, es fundamental, pero no quiero la sensación ni amarga ni astringente, obviamente. Entonces ya tengo que jugar muy bien. Le digo, el rosado es la verdad que para mí personalmente, y tengo muchos amigos de enólogos pugliesi, que bueno, trabajando 10 años con Valentino, y ya tenemos Tormaresca, Minervino, entonces he trabajado muchísimo con vinos en Puglia y, y la verdad es que sí, cuando está el vino rosé en prensa, siempre es allá con la copa para probar la sensación, y una de las moléculas más importantes, por supuesto, es el tanino, que que sí, yo creo, es siempre como, creo que es la molécula del nuevo milenio del vino, ¿no? A lo mejor no sé si vale la pena 2 minutos sobre esta molécula, porque yo siento que muchos me preguntan, muchos están en dudas, todo la nombran, mas nadie sabe darle una definición, ¿no? Obviamente son de la familia dei fenoli, no dei polifenoli. En la uva están en la cáscara, están en el racimo y están en la semilla. Son formas distintas. A mí siempre me gusta presentarlos. Eh, son moléculas que pueden ser sueltas, monómera o dímera, le decimos, o pueden ser también polímeros, o sea, cadenas más complejas, ¿no?
A mí siempre me gusta presentarlo para renderlo fácil un poquito como un Lego. Entonces, el tanino suelto, el tanino astringente, el tanino amargo es como cuando un Lego está suelto. Y cuando vamos a ver los taninos monómeros es como cuando nosotros vamos a armar el Lego. Entonces, cuando vamos a armar, obviamente la construcción es mucho más estable y mucho menos reactiva. O sea, yo le puedo meter, según la unidad, siempre menos piezas y lo hago siempre menos reactivo. Y esto en química se llama reactividad y estabilidad, ¿no? Y esto lo encontramos en los grandes vinos. En los grandes vinos son exactamente lo que logran hacer estos polímeros, que muchísimo obviamente son, estamos hablando también de la parte terciaria, o sea, de la parte de añejamiento, que pueden hacer, en el caso del blanco, mucho menor porque no tiene particulares taninos, a menos que no haces maceración, que seguramente es una nueva tendencia mundial de los vinos blancos que hagan maceración, y de ahí también del vino naranjado, que no es nada, es que es justamente una extremización de la maceración de los vinos. No sé si alguien tiene alguna, quiere decir algo sobre eso, o sigo adelante. Sí, Alessio, hay una pregunta de Karine Martini, Sí, perdón. que seguramente la podemos abordar ahorita, pero también entrar al detalle en la degustación. Ok. Sobre todo que estamos ahorita hablando de este vino, que va enfocado en la región del Salento, ¿no? Gary me pregunta el tema que se le hace interesante, el suelo entre la arcilla y la parte calcárea y la parte de los pequeños minerales fósiles que existen a mediana profundidad, cuáles serían las particularidades organolépticas que le da a esta uva verdeca, ¿no? Y Sí, seguramente la mineralidad, o sea, la mineralidad la podemos sentir en los vinos, ¿no? Que no la confundan con la sapidità, que es otra cosa. Pero la mineralidad viene de los vinos. Uno, directo. Dos, indirecto. El ácido tartárico es el ácido más representativo de la uva. De hecho, la acidez total de la uva se mide en miligramos por litro de ácido tartárico. Como todos los ácidos, puedes salificar. Esto lo haces con algunos cationes. Entonces, más el terreno es rico de estos minerales, más tenemos la probabilidad, y esto me pasa mucho aquí en el Bajío, toda la parte central de México tiene estos por muchos terrenos volcánicos, el ácido tartárico se salifica. Entonces, la consecuencia es que tenemos unos pHs muy altos y unas acideces también muy altas. Yo he visto vinos donde el pH y la acidez prácticamente eran iguales. Entonces salifica mucho. Esto de un punto de vista aromático a veces es muy bueno, a veces hay que trabajar mucho, sobre todo en madurez, sobre todo en el clima, con muchas técnicas agronómicas, mucha atención en el viñedo para hacer que esto no se extremice, porque saben que la acidez en el vino es como los huesos para nosotros. O sea, son la estructura, son un poquito el alma. Un vino que no tiene una buena acidez, además de característica, además de la parte de la frescura, de hacer salivar y toda la parte, digamos, del paladar, químico-físicamente no tiene estructura para poder sobrevivir en el tiempo. Podría ser un problema. Entonces, manejar estos es fundamental en la vinificación. Y, por supuesto, desde el punto de vista sensorial, toda la parte de los minerales. Y, sin duda, obviamente, la acidez cambia. Porque pueden saltar, cuando la acidez tartárica empieza a salificarse un poquito más, pueden salir otros tipos de acideces que son muy interesantes en los vinos, sobre todo en los terruños de mar. Claro, y la otra pregunta que hace Karime, estimado Alessio, es, bueno, sabemos que, por ejemplo, este vino en lo específico es el primer vino de uva verdeca en México, que eso es importante, y normalmente es monovarietal. Sin embargo, Karim me pregunta, ya hablaste de las propiedades, y la segunda pregunta es que si existen blends con uva verdeca en el mercado, normalmente lo hemos visto en monovarietal en la Italia, ¿no? Esa es la segunda pregunta de Karim. Sí, yo lo he visto más en monovarietal. La verdad que aquí debería, digo, técnicamente sí, yo que lo más conozco en varietal, aunque sí nuevos productores ahorita ya el blend. Es que
cuando se encuentra una uva tan noble, sí es cierto que monovarietal siempre es, pero también nosotros enólogos, y yo siento que los productores lo más apasionados, también jugar con el blend es algo muy padre. Entonces, sí, sí apoyo estas nuevas tendencias, estos nuevos productores que lo están también presentando en blend, porque cuando encuentras algo noble lo quieres compartir, y si le puedes agregar algo, o sea, me explico, no es cubrirlo, es sumarle algo a un blend. Un blend es como una sinfonía, o sea, ningún instrumento tiene que ganarle a otro, sino es una solo, ¿no? O sea, una sinfonía es algo donde todos cooperan para dar una emoción unívoca y única, y no sé cómo decirle, pero creo que, creo que sin duda el monovarietal es más famoso, para contestar en breve, pero en México, lamentablemente, me dedico más a producción que a comercialización, perdón, se lo debo, pero lo investigo con mucho gusto. Sí, yo sí puedo contestar un poco esta pregunta. Hay muy poca uva verdeca en México. De hecho, Sí, diríamos que de manera formal, Achime, este vino blanco, es el primer vino de 100% uva verdeca en México. No he visto blends en el mercado, sí he visto blends en el mercado europeo. Hay algunas páginas como Vinissimus, vinissimus.com, que es un portal español, pero aportan mucho vino de muchas otras partes del mundo. Y ahí me parece haber visto uva verdeca. Alguna vez vi un uva verdeca con bombino bianco, me parece medio interesante, y otra de verdeca con un poquito de chardonnay también del Salento, ¿no? Es lo que yo he visto, pero no en el mercado mexicano, pero sí he visto muy poquitos blends en portales europeos. bueno, si no hay otras preguntas, yo empezaría con la cata. ¿Qué opinas? ¿Sí? ¿Mm? Y adelante podemos hacer el testing de verdeca y después pasamos al rosado y Sí, explicamos la particularidad del negro amaro. sí. Entonces, bueno, esta es la botella, a mí se me hizo muy simpática, muy bonita, técnicamente hecha muy bien. La verdad es una etiqueta donde le han invertido tiene muy buena tecnología. Aquí la parte del toro está bien bonita con este oro, la verdad que bien, bien elegante. A mí me gustó la botella. Y además, bueno, yo soy muy fan de la botella cónica. Entonces, donde el hombro, es más, que por un blanco, la verdad que no se justifica. Esto es porque seguramente lo ve como su hijo querido y le querían dar un traje muy bonito. Pero la verdad que técnicamente, bro, no se aprecia mucho, ¿no? La elegancia siempre y la estética. Y a mí bueno, lo primero que me llamó mucho la atención, y bueno, vamos a empezar la primera análisis, es que permítame, yo no soy muy de análisis de sommelier, me gusta más el análisis técnica, se me permiten poder aportar eso. El color, fantástico. Este oro, muy bonito, muy, muy bonito. El color, yo creo que cuando se pone en la copa es lo primero que llama la atención. Por el momento, porque luego cuando se pone la nariz también, ¿qué tal? Tiene de la mente una explosión de aromas. Y yo lo abrí hace rato, antes obviamente de conectarme para probar y todo, y entonces lo tengo un poquito en el vino, la verdad que me está encantando la evolución que tiene. ¿Quién tiene oportunidad de hacerlo, de tenerle un poquito de la copa en el mente, que se platica un poco, pero de poder apreciar esta evolución que en mi experiencia estuvo fantástica? Su olor me acuerda mucho a los frutos blancos y créeme que esta, esta, esta nariz, este perfil aromático sí se debe a una maceración, a lo mejor también breve y una temperatura de fermentación impecable a 15 grados. eh, de hecho, quien estaba que también en la técnica de fermentación, obviamente, temperatura controlada a 15 grados, y los mesitos para poder tener los aromas adentro. Y aquí lo tenemos todos. Me llega, ay, apricot, delicioso, miel, buenísimo. Me encantó, mucha parte frutal, de fruta blanca. Ujú. ¿Cómo Eh, aprecias la parte del ribete? Hay algunos no, reflejos vistosos con algunos transparentes espectaculares, ¿no?
Me encantó, me encantó. Sí, tiene mucha glicerina. Esto se debe. Miren, bueno, perdón, una paréntesis. No atribuyan a los entes la calidad del vino. No directamente, es algo indirecto, porque estos son los alcoholes superiores, el más representativo es obviamente la glicerina. Entonces, un vino con muchos alcoholes superiores, se siente también hasta un poquitito en la nariz este espesor y sin duda es súper típico de esta zona, ¿no? Todas estas fermentaciones con estas uvas, y obviamente también de una técnica donde Francesco sí supo exaltar la característica de la uva porque sí conoce sus viñedos. Dice, pues el posterior tiene de entre 6 a 8 horas de clarificación estática ligera. Por supuesto, por limpiarlo, es muy importante no mandar a fermentación el mosto en cuanto ya recién exprimido, porque si no va a ser como muy difícil de hacer un vino elegante y fine y limpio, digamos, del perfil aromático. Por eso siempre se limpia un poquito antes. Y tiene obviamente afinamiento en botella durante 30 días, sí, pues, que es lo que se hace sólidamente. Y los reflejos Y verdosos. aquí quizá podemos platicar más de lo que decía Karime, es decir, en esas temperaturas mediterráneas que tiene con veranos a veces semisecos, Sí, eh, y templados los inviernos, pudiese pensar que los vinos siempre van, y hay una mala apreciación de los vinos de Puglia, que siempre son con una carga de azúcar residual muy alta. Sin embargo, sin embargo, la mineralidad precisamente que le da esta parte fósil está en una parte de calcárea arcilla y abajo una pequeña, a mediana profundidad, un poquito de suelos con fósiles marinos en ciertas partes donde no es terra rosa, precisamente donde nace este verdeca, parecería que le da ese toque a pedernal muy ligero en la parte de retrogusto del vino, ¿no? sin duda, precisamente. Y bueno, y al paladar, la verdad que esta parte alcohólica y polialcohólica está impresionante, lo primero. Obviamente las moléculas aromáticas salen según su peso específico. Los alcoholes polialcoholes son los primeros. Luego a mí personalmente me llega esta parte de fruta buenísima, sobre todo cítricos. La manzana presente, el málico, por supuesto, el muy representativo, no hace fermentación maloláctica. La acidez málica casi le puede ganar a la acidez tartárica. Esto yo creo que Francesco, el productor, sí trabajó súper bien, excelentemente la uva en fase de maceración, porque cuando tenemos, como justamente tú estás diciendo, Jesús, que nos sugiere Karime, estos veranos hacen que tiene que estar muy atento a la parte de maduración, porque el calor puede sobrepasar y hacerte bajar muchísimo la acidez. Cuando en veranos muy cálidos, hasta es un poquito más difícil tener residuos de málicos, porque se van, y entonces la acidez es mucho más tartárica que málica, y por supuesto, bueno, personalmente en el blanco, sin duda, la acidez málica, como también la cítrica, es muy importante para todo el perfil acídico que en los vinos blancos es su alma, ¿no? Es su izquierdo, como decíamos antes. Es un vino, la verdad que es fácil de tomar, se puede combinar muy bien a la comida mexicana, sobre todo yo me diría, bueno, mariscos, yo personalmente siento que es lo suyo, un ceviche, sin duda, o unos mariscos, camarones y... mm, en boca también esta parte mineral que me encantó, que creo que un poco también como cierra un poquito todo lo que estuvimos hablando de Puglia también, de su terreno, de sus orígenes, del mar. Y la verdad que la mineralidad al paladar y se queda con una muy buena persistencia, ¿eh? Hay lo importante que sabe resaltar, que es que estos viñedos están justamente a 20 kilómetros de las Sí, costas, es decir, justo al centro, o sea, muy centrados los viñedos de Taurino, en el sur del Salento. A la izquierda, casi 20 kilómetros, está el Jónico y a la derecha el Adriático, entonces están en unas planicies, pero realmente están a 45 metros sobre el nivel del mar, sus viñedos entre 45 y 50 metros, y bueno,
esas brisas marinas mediterráneas se sienten perfectamente en la uva, ¿no? Sin duda. Y obviamente imagínate que todo plano, hasta las montañas que están en el centro. Entonces el mar hace este efecto, las montañas, este aire que sale, ¿no? La frescura entre los vientos. Entonces crea un microclima súper especial. La verdad que en muy pocas partes de Italia logran tener una uva tan sana. Esto es súper importante porque no se necesita hacer interventos tan drásticos, fitosanitarios. Entonces prácticamente la uva tiene posibilidad de nacer sola y sobre todo por lo que le gusta la parte biodinámica, la parte orgánica, la parte más de los vinos naturales, tiene ya una posibilidad muy importante de poder producir cosas increíbles. Sí, yo la verdad que yo también entre 8 y 10 grados, al menos aprovecharla. Yo personalmente a lo mejor lo abriría hace un ratito, ya no, se subió un poquito unos grados y lo estoy apreciando mucho, ¿eh? ¿Tú lo servirías a 8 a 10? Yo a lo mejor sí, para aprovechar más de la parte de nariz. Más servimos el vino frío, más se va encerrando. Entonces no salen los aromas. Aunque obviamente, por esto los aromas lo percibimos mucho más en la boca que en la nariz. Porque si, adentro de nuestro cuerpo tenemos obviamente 37 grados. Entonces, si un vino está a 8 o 10 grados, si el ambiente está a 20 y 22 y mi cuerpo está a 37, imagínense la diferencia entre la parte de la nariz y la parte del paladar. Entonces, aunque nosotros muchos no lo aterrizamos, pero lo que estamos percibiendo en la boca, la verdad, son olores. La mayoría. Los gustos siempre son esto. Lo que percibimos con la lengua siempre son esto. Ácido, dulce, amargo y salado. Luego las sensaciones físicas, la efervescencia, el picante, la temperatura. Bueno, ahorita ya está el quinto, el sexto de los gustos, pero quedámonos ahora digamos, con los clásicos. Pero lo que le quiero comunicar es esto, ¿no? Mi lengua percibe esto. Luego, lo demás son aromas, son olores. O sea, el olor a pasta o el sabor a pasta o el sabor a pizza, la verdad que no existe, son olores lo que estamos percibiendo. Solo que gracias a los 37 grados de mi cuerpo, a esta explosión, y lo percibo en una parte aquí muy cortita que está entre la parte digestiva y respiratoria, le decimos retrofaringeo. Entonces esta parte es súper sensible y allá donde gracias a los 37 grados y sobre todo cuando, por ejemplo, hacemos el ejercicio de oxigenar el vino en la boca, de la degustación, luego lo pasamos y todos los aromas se regresan. Como si abrimos, los gases se van por arriba, cuando abrimos una botella de sosa, las burbujas ¿dónde se van? Y se quieren salir hacia arriba. Lo mismo hacen los aromas. Por eso es muy común, después de nos pasamos un vino, espérense siempre que estos aromas regresen. Y aquí lo pueden percibir, casi lo pueden masticar, ¿no? Junto con la parte del gusto, y así llega todo, ¿no? Juntos. Esto después regresa por las moléculas aromáticas. Entonces, por eso a mí me gusta un poquito más, además lo merece, ¿no? Sí, mira, hay una pregunta que yo creo que la vamos a dejar cuando pasemos al rosado. Es interesante y creo que es súper válida de Adriana Torres respecto a las diferentes formas de vinificación para el rosado. Si quieres, Adriana, ahorita ya está sirviendo Espra y entonces ahí entramos. Sí, perdón. Y la otra parte, igual, misma línea, perdón. Y la otra pregunta de Miriam dice, ¿cómo se puede diferenciar la acidez málica versus la tartárica en boca? Es una pregunta. ¿Cómo se puede qué, perdón? Diferenciar. ¿Qué es málico y tartárico en boca? Mira, tartárico sería muy difícil, me tienes que venir a visitar en la vinícola. Te tengo y así y lo ves. Por el málico fácil, muerde una manzana verde. La acidez que sientes es málica. Sí, un limón es cítrico, ácido cítrico. Un yogur y ácido láctico. Empieza eso. Y bueno, y si encuentras un buen vino que tiene una buena acidez tartárica, ya con esto la puedes encontrar, si no ácido tartárico, así probarlo. No creo que el vino sea el más representativo de ácido tartárico que yo conozca. Pero por ejemplo, alguna cualidad organoléptica o algún fruto, algún aroma que nos recuerde a qué es tartárico. Al vino blanco. Te diría. O la uva.
La uva, aunque la uva, bro, cuando la comes así de mesa, tiene tanto azúcares que la acidez es mucho más difícil. Yo por eso. O sea, yo sí individuo el tartario de la uva, pero necesitas entrenarte. Si lo logras hacer, en la uva, obviamente. En la uva, ok, sí, ok, Sí. más en la parte del campo, correcto. Ahora, si quieres pasamos al rosado y respondemos esta pregunta que está muy interesante. Eh, bueno, mira, si quieres comenzamos platicando un poquito del negro amaro como uva, ¿no? Ah, De la vinificación del rosato, etcétera, etcétera, y respondemos la pregunta de Adriana Torres Duque. Pero si quieres comenzamos platicando la uva, el negro amaro, porque cualidades. esto de, bueno, le doy chance, porque yo de la vinificación de rosado, yo no creo de que yo conozca, no creo que existen mucho tipo de, o sea, la vinificación en rosé es una maceración parcial de uva tinta. El color nada más es ahí, entonces, Tienes pero que no cambiar. sé, a lo mejor interpreto mal, pero si puedo contestar más a fondo, con todo gusto, nada más si me puedes escribir, explicar un poquito más. Si no, lo que te digo es, la uva tinta, cuando está en la prensa, es una de las técnicas más fáciles, la ponen, le quitas los palillos, la pones en prensa, obviamente ya pasa por los rodillos, no lo conocen los rodillos que nada más te aplastan la uva nada más, va en prensa, allá pones los hoyos boca arriba, la parte boca abajo, obviamente, desinflas el cojín, es como un cilindro, y allá es como cuando haces un agua de Jamaica, igualito, hace cuenta. Nada más Ya, por un tiempo, ves el tiempo, ves el color, cuando te gusta el color, siempre checa los taninos, que no estás haciendo astringente, checas el color, cuando te gusta, prensas, bye. y si quieres, podemos cambiarle slide a la siguiente de la presentación Perdóname, para ver tienes toda la razón. la amado en Ah, rosado. ya, te decía, bueno, no sé si contesté la pregunta, sino de todas maneras, el tiempo que yo hablo un poco del negro amaro, le, me puede escribir más sobre la pregunta de la vinificación. De todas maneras, Era bueno, estamos, perdón. la pregunta era relacionada, por ejemplo, hay algunos vinos en Languedoc, ¿no? Algunos en Val de Loire, en Francia, que Ujú, pueden ser clasificados como rosatos bajo el método Clairette, ¿no? Que es Ujú. el prenso junto de la blanca con la tinta, inclusive algunos pueden o no macerar por algunas horas el ollejo y después vinificar en blanco después que retiran los ollejos. Por ejemplo, en Toscana, nosotros manejamos vamos a llamarlo tipo Clairet, ¿no? ujú. Donde se prensa Chardonnay con Sangiovese al mismo tiempo, ambos mostos se dejan macerar 8 horas, después se retiran las pieles y se vinifica en blanco. Francia lo hace también y Sí. ella pregunta si es, yo creo que su pregunta es más relacionada a los diferentes estilos o métodos más bien de realizar rosatos finos O rosados. sea, la técnica es exactamente la misma. O sea, el blanco que le aportan no es color ni nada, nada más que, o sea, sí se pueden meter diferentes tipos de uva. Yo, por ejemplo, el rosado lo hago de selección de uvas, no lo hago monovarietal. Ni yo ni siquiera sé qué uva pongo porque yo siempre hago una selección premadurez, sobre todo aquí en México, por ejemplo. Entonces ni sé qué uva va, porque a mí me interesa la característica químico-física y no la varietal. Pero sí, la técnica es exactamente la misma, nada más que nada más tener exclusivamente uva tinta, pueden meter también uvas blancas o diferentes uvas tintas. Ahí así es, cada quien tiene su receta. Pero lo que le quiero comunicar que el color viene de las cáscaras y según un fenómeno que se llama extracción por medio de una maceración. Y creo que nada más sea esto. Repito, independientemente de la mezcla de uvas que tiene adentro, la extracción y como sale el rosado es así. Pero sí, por supuesto, perdón, sí puede tener también diferentes Claro, tipos de uvas y algunos dicen mezcladas. que los mejores rosatos, que de los mejores rosatos se dan en la comarca del Salento en Leche, ¿no? Entonces si quieres pasamos a poder observar las características de este rosato hecho de negro amaro. Es un Mm, vino de primer prensado, que esto es importante, quitarle un poco el estigma, que los rosatos son de segundo o hasta de tercer prensado, el mosto que por ahí no calificó para otros tipos de verificaciones en tinto, y decir que Puglia en el Salento hace vinos de primer prensado de rosatos de alta calidad, ¿no? Y de negro amaro como el emblema de la región, ¿no? sin duda. Bueno, que el Negramaro técnicamente es una uva muy noble, es de mucha estructura, bastante productiva. Se pueden hacer diferentes tipos de vinos
sin duda su fuerte es la estructura, la carga, la parte aromática. De hecho, bueno, este rosado, la verdad que mi respeto, es un rosado pugliese. O sea, rosado pugliese bastante de estructura. Y me encanta porque cuando lo probé, la verdad que dije, wow, o sea, este rosado aquí en México tiene unos maridajes impresionantes. O sea, con todos los street food, por ejemplo, con toda la comida de domingo con los compadres, así le digo yo, la verdad que este rosado está increíble y además hasta subir de nivel. Bueno, también sabes que pensé tan mucho a- al chile en nogada. Ujú. Se me hace que sí le tiene una buena estructura entre la parte del alcohol. El color, la verdad que no es un sur de Francia, no es un cebolla, ¿no? Sí, de hecho, en la parte del color, la cromática hacia el coral es muy bonita. Cabe resaltar que, por ejemplo, este negro amaro que cultiva Taurino, es una uva, son vides medianas, 15, 20 años, pero este tipo de viñedos son usados para hacer el saliche salentino con negro amaro y malvasia leche, porque él tiene un negro amaro de vides de 60 años. Bueno, usa las vides de 15, 20 años para hacer un primer Sí. prensado y sacar este negro amaro. Estaba revisando el otro día el Wine Folly, estaba investigando un poquito más a detalle de la organoléptica, y hay una nota que cuando la traduces, le pones en Google Translate o tú la traduces en lo que sea, decía grasa de zapato. Y es decir, es una nota como de queroseno, de petrolosa, que muy particular de un pugliese y la tiene perfectamente en la nariz, ¿no? Este vino. Sí, sí, y la verdad que, perdón. Y estoy totalmente de acuerdo. A mí, de hecho, la verdad que sí es un rosado de negro amaro. O sea, me refiero que, aunque un rosado a veces pensamos que es un vino, no, que muy ligero, que muy sutil, no, todo lo contrario, es un rosado, la verdad que sí se puede merecer una buena pizza. O sea, me refiero a la típica botella que yo me imagino, una pareja al restaurante, no, que quiero un vinito, ok, pero yo quiero un bistec, casi yo quiero un pescado, ¿no? Y siento que puede defender los dos, ¿no? O hasta una pizza, ¿no? Yo me lo imagino así con una pizza pugliese, con sopra una mozzarella di búfala, ¿no? Que con esta acidez, un tannino muy elegante, muy sutil, pero que le da una estructura muy bonita. O sea, con un quesito bien grasoso o mediamente, ¿me explico? O sea, me sorprendió la ¿Qué estructura de opinas? este vino. ¿Qué opinas de la adherencia en copa de este vino? Por ejemplo, la parte visual, ya vimos que tiene la cromática en el coral, unos reflejos púrpura muy ligeritos, pero la adherencia en copa, este vino tiene 13 grados de alcohol, ¿no? Más o menos. Tiene puya dentro, tiene el alma de puya, tiene la esencia de puya, el sol, el mar. Muy, muy buen vino, a mí me ha gustado mucho. Los dos, la verdad no te miento, me han sorprendido positivamente los dos. Sí, y de hecho ya en la segunda nariz, cuando empieza a rotar la copa, ya explota la fruta. A mí Sí, de forma inicial me salió esta nota que es un poquito herbal, pero en la segunda nariz explota todo lo que es el negro amaro en la parte de frutos rojos, ¿no? sin duda. Sin duda, tiene también, también el blanco, los dos han tenido una muy bonita evolución en Copa. Son vinos que te sorprendes, que no te aburren, que aunque así en una platiquita, en una botana, con unos amigos, la verdad que te acompañan muy bien. Claro, mira, hay un tema importante porque estos vinos son de bodegas familiares, Mm, hay muchas formas, eso es cierto, importante, cierto, cuidan el viñedo como sus hijos, es muy importante, el toro es precisamente habla del fabricante, su apellido, cierto. pero más allá de eso, ellos le meten ese diseño a la botella porque son hijos, bajan los rendimientos en las hectáreas para subir la calidad, tienen mucho cuidado en las prácticas uh, muy lejanas a los herbicidas y eso, les gusta mucho el tema que la tierra se exprese por sí misma. Y al mismo tiempo estaba revisando el otro día el libro de Jancis Robinson, que tiene ahí todo el tema de las uvas y el tema del ADN y demás.
Cuando enlista los mejores productores puyeses a opinión de Jancis Robinson en su libro, menciona a este productor, ¿no? Entonces eso también es importante porque, bueno, los productores están buscando expresar la Italia tal cual es, sin correcciones químicas, sí, con muy pocos herbicidas. Estos dos vinos, tanto de Verdeca como Espra, están hechos totalmente con vendimia manual, ¿no? También es importante, son vinos los dos de primer prensado, y como dices, creo que son una expresión muy tradicional de lo que es Puglia. Hay una parte muy al norte en Foggia, ¿verdad? Ya vemos la Falangina, vemos el Fiano, vemos Aglianico, hay primitivos, Nero di Troya, pero en esta parte más al sur, de Reca y Negro Amaro, creo que son como el esposo y la esposa que van todos lados al mismo restaurante, ¿no? Sin duda, tienes toda la razón. Y especialmente lo reconoces también en sus estilos, ¿no? O sea, esta mineralidad, estos alcoholes, esta expresión aromática, la verdad que no son tan comunes de encontrar, ¿no? Vamos a contestar, si te parece, amigo, una pregunta más a detalle de Adriana, que nos comentaba del tema de los rosatos, porque ella comenta que si la ética en decir no es ético o si es ético hacer rosatos solamente de uva tinta o pueden hacerse con vinificación. No, yo me refería a no mezclar vinos. O sea, yo siento que como hay una vinificación en rosé, no se me hace, o por lo menos me lo tendrías que poner en etiqueta. Entonces, como consumidor, sí te lo acepto, de hacer rosados mezclando vinos blancos y vino tinto. Yo nada más Okay, perdón si es decir, ofendí a alguien, pero entonces yo claro, callo. es decir, te refieres, por ejemplo, cuando ya están vinificados en tranquilo, por aparte el tinto, por Es aparte que el blanco, hay y muchos después la productores mezcla. que tú vinificas vinos y si te piden un rosado mezcla dos vinos. No es que está vinificado, va a ser un Claro. rosado. Yo Y decía, también yo me refería a eso. sí, y lo que Pero pido también comentaba disculpas. Adriana es que es cierto, o sea, por ejemplo, cuando hacen champán, ya que haces el tranquilo, pues sí empiezan las mezclas de un montón de Sí, cosas. pero cuando tú haces un tranquilo champagne, no, o sea, es muy difícil que tú uses este vino por otras cosas. A esto me refiero. O sea, yo creo que siempre la ética es, bueno, digo, con la ética podemos hablar horas. Pero yo personalmente creo que cuando tú haces un producto por un destino comercial o productivo, lo que sea, sobre todo por el consumidor, y siempre tienes que comunicar al consumidor lo que estás haciendo. Tienes el derecho de saberlo y de comprar algo que sepa. Entonces, si yo me compro un rosado, me espero que esté hecho con vinificación en rosé y que lo has hecho queriendo hacer un rosado, ¿no? Yo Sí, diría. entiendo. Ahora, está con nosotros Marcos Flores, el actual presidente de la Asociación Panamericana de Sommeliers. Tú me Él hubieras está, dicho antes. aquí Yo está estoy Marcos, ya estaba nervioso. escribiendo el que es una expresión amplia de tuya. Entonces, no sé si Marcos pudiese abrir su micrófono y compartirnos un poco su experiencia, tanto del Verdeca como del Negro Amaro en Rosato. ¿Nos está ahí Marcos? Marcos Flores. Ok, permítanos tantito, tenemos que poner a Marcos como panelista, porque los Muchas gracias. participantes no tienen acceso al micrófono. Ok, sigue lo que está comentando, ok. Sí sería importante, es un invitado especial, él también es presidente del capítulo América del ASI, expresidente de la Asociación de Sommeliers Mexicanos por muchos años, ha preparado a grandes personas para concursos internacionales, y bueno, gracias a él tuve la oportunidad de conocer, al menos en video, a Jancis Robinson, ¿no? Que algo que le agradezco muchísimo. Y siempre él es una persona que trata de compartir lo que ha aprendido en muchos años y sería muy importante y muy enriquecedor escuchar a Marcos. Gracias, Jesús. Creo que ya estoy aquí. Excelente, amigo. Bienvenido. Pues, nada, al contrario, gracias por la invitación. Felicidades, Alessandro. Ya, Gran. no me regañes, ¿eh? No, No, Alessio. No, para nada. Fíjate que yo me considero un gran amante del vino italiano. Gracias. Mi hijo se llama Dante, mi hija se llama Italia, y tú dirás, No, increíble.
Entonces, pues he tenido la oportunidad de probar varias uvas de Italia. Decir que he probado todas sería muy vanidoso de mi parte, pero sí he probado algunas. Me llevo tres impresiones de estos vinos. Sobre todo es esencia. En el caso del vino blanco es una uva muy poco común, que la describieron muy bien, esas notas cítricas, aparte floral, más hacia las notas minerales, mucha expresión de suelo y sobre todo en un clima mediterráneo donde probablemente estuviésemos esperando vinos más golosos, más voluptuosos, menos verticales, menos ácidos. A mí me gustó mucho su verticalidad, creo que eso, pero al mismo tiempo sigue siendo un vino muy amable y fácil de beber. Y en el caso del Espra, pues ahí totalmente una explosión de aromas de fruto rojo, más hacia las frambuesas, las grosellas negras, un poco de cerezas. Y bueno, aquí también, pues aquí sí se ve más el clima mediterráneo, más, un poquillo lo siento más viscoso, lo siento, digamos que más gordo, más horizontal, no tan, sí con una mineralidad, pero no tan marcada como yo lo pude apreciar en el blanco. Ambos muy fáciles de beber y creo que pues una gran experiencia y sobre todo la explicación que diste en el inicio, hay muchas cosas que hay tanto que aprender de Italia y creo que Puglia es solamente, como tal lo sabemos, el talón de la bota, pero hay que conocer también el resto de la bota. Sin duda, sin duda. Bueno, es que la verdad, Italia es tan diferente, ¿no? O sea, obviamente de este lado del océano, ¿no? Se ve Italia como Europa, como un puntito dentro de Europa. La verdad que Italia hace 150 años que somos una república, o digo un poquito más ahorita. Pero me refiero, antes éramos toda cultura completamente diferente, era el Reino de Sicilia o el Vaticano, ¿no? Florencia, Venecia, éramos todos distintos con sus idiomas, con su cultura culinaria, con sus vinos, y ahorita hasta somos parte de Europa, ¿no? Sin embargo, obviamente se queda en toda esta particularidad que tienes la maravilla de hacer cada 100 kilómetros, es otro país casi, casi, ¿no? Y hablan casi otro idioma, repito, yo literal no entiendo el pugliese, o sea, literal no lo entiendo, es como si me están hablando un español y un catalán, o sea, no sé si me Lo, explico. lo mismo que sucede allá en Calabria, ¿no? A mí cuando tuve la Ándale, suerte cierto, de, tuve- Sicilia o el Véneto, no sé, sí, ¿no? a mí me decían cuando estaba por allá, me decía, lei sei un nero calabrese. Y yo, no, soy mexicano. Y era muy divertido, pero fíjate que eso también es parte de la magia de los vinos. Sí. Yo creo definitivamente, Alessio, que los vinos es una extensión de la energía que tienen las personas y no solamente es una bebida, es un tema mucho más profundo que estamos aprendiendo a entender, que tiene que ver con la gastronomía, desde luego, pero también tiene que ver con las personas, con sus costumbres, con su folclore y, ¿por qué no?, también con su idioma. Sin duda, sin duda, sin duda. A ver, Además, contéstenme ustedes dos una pregunta. Marcos y Alessio, contesten una pregunta. Yo encontré una ligerísima aguja en Verdeca. ¿Sí lo notaron así también ustedes? Eh, Ligera la mía, se fue rápidamente. Yo considero que es porque es un vino muy joven. No considero una refermentación, ni mucho menos. Ok. no, no, o a lo mejor, miren, a lo mejor a veces se llena el corcho, entre el corcho y el nivel del vino se llena con un gas. A lo mejor Francesco, siendo un blanco, decidió meter un gas carbónico en lugar de un argón o un nitrógeno. Yo lo atribuí a eso, porque fue así, se fue. Sin duda, no, estoy de acuerdo con Marcos, no, sin duda no es una refermentación. Porque también no está turbio, no está, digo, o a lo mejor también algo en tu botella, no sé. Pero no, yo noté, lo atribuí eso, que a veces en los blancos, en los rosados también, a veces puedes colmatar con gas carbónico. Y a veces, por supuesto, se solubiliza un poco. Pero son... La nota que comentabas también, muy parecida al Sauvignon Blanc, también Marcos comentaba Pipí de Gato. Esta no es el caso, vamos, ¿no? No, Pero era la nota del No, Sauvignon Blanc, que es un tiolo. No, era hablando de las moléculas aromáticas, esto no tiene nada de tiolo. No, nada más mi pregunta, si así se dice en español, como estaba nombrando.
digamos, el nombre, Coloquial. ándale, de las moléculas aromáticas y Sí, le el pregunto. pie de gato. Ok, bien. Muy bien. Como con los tiempos creo, bueno, yo personalmente muchísimas gracias. Gracias a todos. Perdón a veces por la emoción, pero el idioma, la verdad que no me ayuda. Pido disculpas por mi español. Ojalá todo haya entendido. He logrado comunicarle los maravillosos que son estos vinos, los maravillosos que es Puglia y mi pequeña experiencia del mundo de la viticultura y enología. Muchísimas gracias a todos. Gracias Grota de Leone, gracias a la Cámara de Comercio Italiana y gracias a todos ustedes. Muchas gracias. No, muchas gracias, Alessio. Realmente para nosotros como Grota di Leone, que somos una empresa familiar, Alessio es un colaborador clave, sobre todo porque nuestra intención siempre va a ser traer las cosas que hablan de la tierra, las bodegas familiares, cuando los niños nacen ya con la uva por debajo del brazo, ¿verdad? En diferentes generaciones. Y esperemos que no sea la última ocasión, estimado amigo, que nos veamos. De hecho, por ahí seguramente nos vamos a ver en Intervinos, ¿verdad? Vamos a tener un pequeño stand en Intervinos, en Valle de Bravo, del 28 al 30, y Alessio va a ser panelista, va a dar una cata también, y precisamente el vino que se escogió dentro de varios vinos para poder hacer esa cata es Achine, el blanco. Este blanco que estamos haciendo hoy va a ser el protagonista de esa cata en Intervinos, y muchas gracias también a Claudia, a Beatrice, a Fariba, a todos aquellos miembros de la Cámara Italiana que han estado soportando a Grota di Leone, y bueno, esperamos que hayan disfrutado un poquito de Puglia. El tiempo a veces no es suficiente para poder hablar. Así dice, vámonos Intervinos, y vámonos Intervinos, Valle de Bravo del 28 al 30, va a estar muy bonito, va a estar muy bonito. Vamos a tener ahí un stand y aparte la participación de Alessio dando la cata de Achini, ¿no? Muchas gracias, Claudia y Beatrice de la Cámara Italiana por la oportunidad de participar en Sabor a Italia. Gracias, Alessio y a Grota di Leone por brindarnos a todos esta maravillosa sesión donde pudimos conocer más sobre esta región. Invitamos a todos los participantes a seguir las próximas actividades que llevaremos a cabo en el marco de este proyecto. Los invitamos a conocer el sitio web del Authentic Italian Table, un festival que llevaremos a cabo del 10 al 13 de junio en modalidad online. Los invitamos a conocer nuestras masterclass y show cookings que llevaremos a cabo en esta 4ª edición del festival. Además, tendremos experiencias presenciales en auténticos restaurantes italianos presentes en México, donde pues todos ustedes podrán degustar auténticos platillos italianos. Visiten The Authentic Italian Table MX.com. Aquí podrán reservar sus experiencias a los restaurantes y además podrán adquirir los kits especiales para cada una de las sesiones que tendremos disponibles. Adicionalmente, los invitamos a conocer nuestro sitio web Sabor a Italia MX, el cual busca ser el referente de la auténtica enogastronomía italiana en México. Nosotros contamos con distintas secciones dedicadas totalmente a informar sobre la gastronomía italiana, como los vinos del mes, catálogo de productos, notas, recetas y muchas otras cosas que hacen que el usuario se acerque con Italia. Además, les recordamos que en este mes tenemos como promoción especial los 2 vinos que se degustaron durante esta sesión, así que si no pudieron comprar su kit antes de esta sesión, los invitamos a adquirirlos como parte de la promoción del vino del mes. Les agradezco nuevamente a Jesús y Alessio por esta sesión y a todos los participantes por acompañarnos. Un honor, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un placer. Marcos, gracias también. Gracias, Marcos. Un gusto. Igualmente, Alessio. Ci vediamo pronto. Ci vediamo presto. Ciao amico, un abbraccio.